Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a empezar este webinar, no sin antes saludarlos y esperar a que entren todas las personas, que se acomoden. Y bueno, vamos a empezar saludándolos. Antes que nada me presento, yo soy Cintia Hernández, coordinadora de comunicación de la ANPR México y me acompaña. Hola a todos y todas, yo soy Victoria Martín, directora de contenido y educación de la ANPR México, y muchas gracias por estar con nosotras. Un webinar más, que por cierto ya es el último de este mes de los parques, que ya se nos gastó, Cintia. Ya se fue, pero nos vamos muy felices de haber participado en una edición más, la 5ª edición del mes de los parques. Y en nombre de todo nuestro equipo de la ANPR queremos agradecerles por siempre acompañarnos y siempre estar al pendiente de todas las actividades y recursos que siempre les brindamos. Y bueno, siempre nos encanta saludarlos, así que pónganos en el chat desde donde nos escriben para que vayamos viendo en qué países están el día de hoy, qué actividades han estado haciendo en este mes de los parques, ya empiezan a escribir. Mar de Plata, Argentina, saludos, Martín. Y bueno, mientras van escribiendo ahí en el chat, comentarles que estamos a pocos días del mes de los, perdón, de Tantos eventos. Estamos a pocos días del Congreso Mundial de Parques Urbanos. ¡Qué emoción! Ya estamos con un pie para Monterrey. Y a todas las personas que no han comprado su boleto, aún pueden hacerlo. Recuerden que el registro se va a cerrar unos días antes del evento y el costo cambia cuando llegan al registro nuevamente. Así que no olviden registrarse a tiempo. Todos los talleres a los que quieran ir, o si quieren también adquirir eventos sociales o cualquier cosa, si tienen ustedes dudas, pueden escribirnos en el chat de la NPR y con muchísimo gusto les vamos a estar atendiendo. Y recordarles que tenemos un código de descuento del mes de los parques que se acaba el 31 de octubre, así que todavía tienen un poquitito de tiempo, tiene un descuentazo, está a $24.99 el precio de el Congreso Parques. Recuerden que tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Tenemos 7 conferencias magistrales, más de 40 sesiones educativas y casi, 18 talleres curriculares y vivenciales. Así que no se pueden perder de todas estas actividades. Tienen que aprovechar que por primera vez el Congreso Mundial de Parques Urbanos está viniendo a México, a América Latina. Así que es un muy buen pretexto para poder disfrutar de mucho contenido y seguir capacitándonos para nuestras comunidades. Así es, y bueno, aprovechen, el código es MDLP24, lo vamos a poner en el chat, no se preocupen para que lo puedan canjear. Y seguimos con los saludos. Cristi R. de León, muchos saludos hasta Guadalajara, y Norelena desde Colombia también. Y bueno, pues realmente esos son los avisos parroquiales de esta ocasión, así que por favor vamos cerrando y ayúdame, Victoria, a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Perfecto. Pues hoy vamos a cerrar con broche de oro esta 5ª edición del mes de los parques. Nos acompaña Marisabel Velázquez. Ella es arquitecta y diseñadora urbana desde hace 10 años. Se dedica a gestionar y desarrollar proyectos de espacios públicos diseñados por y para la gente. Todo esto con una visión integral mediante modelos participativos y de sostenibilidad financiera. Actualmente, Marisabel es directora general de Parques de México, una consultora privada que desarrolla espacios públicos mediante modelos de gestión, gobernanza y sostenibilidad financiera diseñados por las comunidades. Isabel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en este último webinar. Estamos muy emocionadas de que puedas acompañarnos y de compartir toda tu experiencia. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, pues mucho gusto, y quiero agradecer primero a la NPR, como siempre, por abrirnos las puertas para compartir estos espacios con todos los que estamos interesados en el tema del espacio público. A Victoria y a Cintia muy especialmente, porque siempre están al pendiente de todo lo que está sucediendo y de vincularnos a los que estamos dedicados al tema de espacio público, y pues por su tiempo, y esperamos que este webinar nos ayude un poco a terminar el tema del mes de los parques, y aprovechando que también estamos en el mes de las ciudades, como para vincular estos dos temas, hacer una reflexión muy profunda desde
esa parte que nosotros desde nuestra trinchera seguro trabajamos en temas de espacio público, cómo lo vinculamos con los temas de ciudad, cómo podemos hacer que nuestro trabajo rinda frutos en el tema del desarrollo de las ciudades. Es algo que venimos haciendo en la consultora desde hace ya más de 10 años. Nos sentimos muy comprometidos con este trabajo que hacemos y bueno, es parte de lo que quiero compartirles en el webinar de hoy. Espero que podamos tener al final también un tiempo para compartirnos reflexiones, preguntas y pues no sé si les parece, avísame si quieres que ya comparta y comenzamos. Adelante, por favor, Marisabel. Gracias. Voy a compartir. ¿Me pueden avisar si ya se ve la pantalla completa? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, gracias. Vamos a comenzar. Voy a intentar ser lo más ágil posible con la presentación porque evidentemente para poder hablar de cómo podemos rediseñar este tema del playground, vamos a tener que hablar un poco también de dónde viene este concepto y bueno, cómo nos tenemos que ir primero al pasado para entender el momento en el que estamos viviendo en el presente y cómo podemos perfilarnos a una ciudad del mañana. Bien, primero pues parte como de presentarnos es entender que todo este mensaje también viene dirigido desde la consultora que actualmente estoy dirigiendo. El espíritu de la organización de la consultora Parques de México siempre ha sido impulsar la transformación social mediante los espacios públicos. Para lograr esto, pues trabajamos en temas de modelos de gestión, de gobernanza, sostenibilidad, pero sobre todo trabajamos en diseñar estos espacios con la gente y para la gente. Y esto nos permite pues garantizar una permanencia a largo plazo de estos proyectos y que se conviertan realmente en un legado para las ciudades. Entonces, así como trabajamos con comunidades muy pequeñas o con parques de tamaño barrial, también trabajamos con comunidades muy grandes o ciudades y temas de espacio público a nivel urbano mucho más grande. El tema que vamos a compartir el día de hoy específicamente es el playground, así que nos vamos a enfocar a la escala más pequeña, que es el parque infantil. Y bueno, para hablar un poco de las generalidades que vamos a ver hoy y entender cómo podemos pensar en rediseñar este espacio, primero vamos a hablar de sus antecedentes o cómo aparece la temática del playground. También tenemos un tema muy importante de algunos factores que condicionan la aparición del playground y su forma, algunas ideas pedagógicas y urbanísticas. Ya no corre. ¿En dónde estamos actualmente? ¿Cómo es ese constructo moderno que tenemos ahora? ¿Cuál es nuestro imaginario hoy de un playground? Y pues cuáles son esos elementos que nos pueden ayudar a tener un punto de partida para poder rediseñar el playground. ¿Cómo aparece entonces esta figura? ¿Cuáles son esos antecedentes? Bueno, a mediados del siglo XIX en Europa hubo un cambio muy radical en el tema primero, la concepción del juego y de los juguetes, de cómo el juego podía servir para educar a los niños, que en ese momento era muy importante, pues porque habían también muchos movimientos de la posguerra y se empezaba a mirar a los niños como esa siguiente generación de trabajadores, o sea, esta siguiente fuerza laboral a la que tenemos que educar y la tenemos que educar para que siga siendo esa fuerza laboral del capitalismo. Y así como en los juguetes, en la escala más pequeña, tuvieron un rediseño, también las áreas infantiles tuvieron este impacto. El término del playground como tal, que surge en Europa a mediados también del siglo XIX, aunque está mal escrito en mi presentación. En la lengua española, lo más aproximado a hablar de este término sería espacio de juego o el parque infantil. Y si nosotros buscamos una definición del parque, pues generalmente es un espacio que está acotado, está dotado de diversas instalaciones como columpios, toboganes y está enfocado a la diversión de los niños. Pero el término anglosajón, pues lo definen específicamente según la Universidad de Cambridge como un área, is an area designed for children to play in outside, especially at the school or in a park. Entonces podemos ver que coinciden cuando hablamos del juego o el play, ¿no? Por lo que toda la bibliografía que tenemos pues se refiere a las áreas infantiles de los parques cuando se menciona el término de playground.
Si nosotros quisiéramos estudiar los antecedentes de las áreas infantiles o los parques infantiles, no lo vamos a encontrar descrito como tal. Tenemos que recurrir a toda la bibliografía que tenemos en inglés. Es por esto que es importante entender que todo en la bibliografía, cuando se refiere al playground, está hablando específicamente de las zonas infantiles o los parques destinados a la infancia. Los factores que han condicionado su forma, estamos hablando de más de 2 siglos, que esto se ha ido revolucionando y que ha ido cambiando conforme se transforma la sociedad, pues hay algunos avances pedagógicos que van de la mano con estos modelos sociales que van cambiando y muchas ideas urbanísticas. Y vamos a empezar hablando específicamente de estos avances pedagógicos. Estos conceptos didácticos que empiezan una revolución de hace más de 2 siglos en los que la relación del juego y aprendizaje va ganando cada vez más fuerza. Esto para favorecer el desarrollo intelectual y para que pudieran, como decíamos hace un rato, generar conocimientos específicos para el futuro trabajador. Posterior a esto vienen muchos movimientos como las teorías en pedagogía de Pestalozzi y de Froebel, que, bueno, tenemos aquí más o menos la temporalidad en que estuvieron estos personajes implementando nuevos modelos educativos y avances pedagógicos. Estamos hablando más o menos de los 1800 o 1850, donde estas teorías ya son muy fuertes. Y específicamente cuando hablamos de Froebel, estamos hablando de la primera persona que desarrolló la educación a más temprana edad, es decir, el preescolar. Se instaura por primera vez el preescolar bajo un modelo pedagógico 100% humanista que buscaba el aprendizaje integral, es decir, que no había una división en las materias de la escuela, sino que el niño podía ir aprendiendo durante el día conforme iban sucediendo actividades cotidianas. Así iba aprendiendo de diferentes materias, no era un aprendizaje dividido como es actualmente, y que además les permitía generar un autoconocimiento. Así apareció este primer kindergarten, que realmente es lo que ahora conocemos como la educación preescolar, y fue, imagínense, estamos hablando de 1837. Y me van a decir, bueno, pues ¿para qué estamos hablando ahorita de pedagogos y de escuelas y de preescolares? Pero tiene todo el sentido cuando empezamos a vincular estos datos, ¿no? Algunos precursores, y ahorita se los voy a comentar por qué. Por ejemplo, en arquitectura está el arquitecto Frank Lloyd Wright, que es mucho más conocido por temas de diseño de edificios. Sobre todo tiene una casa muy famosa, la Casa de la Cascada. Seguro todos los arquitectos que están conectados sabrán muy bien de quién estoy hablando, pero justamente fue uno de los precursores que toma todas estas ideas de Froebel y que las convierte en elementos construidos, es decir, en arquitectura, y genera diseños específicos para las áreas infantiles. Él rompe muchos paradigmas sociales de la época y genera una teoría muy fuerte. Si recuerdan las teorías de arquitectura de Frank Lloyd Wright, él quería extender las áreas exteriores que entraran a los espacios interiores, que hubiera esta conexión siempre. Entonces, le da un uso didáctico a las áreas exteriores en las escuelas. Y así surge por primera vez el jardín escolar y el arenero, que eran las áreas donde específicamente los niños en el preescolar podían salir a explorar y a aprender mientras estaban jugando. Este fue el primer arenero o el primer kindergarten que aparece en Alemania por ahí del 1900, pero este concepto del arenero, en donde los niños exploraban y jugaban, pues es un concepto que se fue extendiendo a los espacios urbanos y que se convierten en este equipamiento público infantil. En ese entonces, pues eran espacios privados, eran los espacios exteriores de las escuelas, pero poco a poco se fueron dando cuenta que esto podía replicarse en las ciudades. Y así nos vamos a pasar entonces a las ideas de urbanismo, las ideas de ciudad. Y les voy a hablar de algunas personas que pudieron revolucionar este concepto y traer todo el concepto del playground o el área de juegos exteriores de un preescolar a un área pública o un parque infantil. Primero, y una persona que
creo, una persona muy admirable por toda la trayectoria que tuvo y con muy amplio reconocimiento desde mi perspectiva, y que he podido ver últimamente investigando sobre ella, que realmente no ha tenido el reconocimiento del trabajo que realizó. Es la arquitecta, también urbanista, Jacoba Elena Mulder. Ella es holandesa y si se fijan en la temporalidad, pues vivió del 1900 a 1988 y en ese tiempo ella fue funcionaria pública, trabajó para el área, digamos, desarrollo urbano, pero trabajó durante 40 años como funcionaria pública. Ella era urbanista y en ese entonces implementó muchas políticas públicas que dieron pie a la aparición de los que ahora conocemos como parques. Primero, ella tenía una teoría muy interesante que buscaba hacer los mapas de la ciudad. Quería entender cómo estaba conformada la ciudad y dónde estaban los elementos construidos, dónde se generaban las calles y las manzanas, y quería identificar y mapear dónde estaban los vacíos urbanos. Quería entender dónde y cómo podía vincularlos con la ciudad, porque estaban teniendo algunas serie de problemáticas con temas de vandalismo, con temas de seguridad, y ella fuertemente empezó a investigar el tema de esos vacíos urbanos y qué podía hacer con ellos. Y así, en 1937, le piden su primer proyecto, que era una especie de espacio residual muy grande, eran 80 hectáreas, y le piden que haga una propuesta para este espacio a ella como urbanista dentro de desarrollo urbano. Y lo que ella propone son zonas de juego, justamente sin saberlo y sin estar estandarizado. Lo que ella diseña es un parque. Es un parque que tenía más de 200,000 árboles y tenía albercas públicas y tenía muchas áreas infantiles, y casi todas las áreas infantiles específicamente eran areneros, ¿no? Que era lo que en ese momento se utilizaba en los preescolares y en las escuelas, ¿no? Sin quererlo, ella termina diseñando el parque más grande de los Países Bajos, ¿no? Son 80 hectáreas de parque. Y bueno, en 1947, 10 años después, le piden que en 1947, 10 años después, ella empieza a promulgar una nueva ley desde su trabajo en la administración pública, en la cual cualquier ciudadano podía identificar dónde había un vacío urbano y se lo comunicaba al municipio, porque se dio cuenta que ella no podía mapear todo. Entonces pide el apoyo de la ciudadanía y los ciudadanos entonces podían ir y solicitar que pudieran hacer alguna intervención para rescatar ese vacío urbano. Así comienza el boom de los parques infantiles. Ella había diseñado un primer parque para rescatar un espacio residual, un vacío urbano, y la gente pues lo adopta como un parque, le encanta, y entonces empiezan a dar las propuestas a la administración pública, al municipio, cartas y cartas y cartas de solicitudes para que se replicara esa intervención. Es decir, a la gente le gusta tanto que dicen, bueno, yo ya encontré un vacío y ahora que me hagan un parque. Y así ella logra hacer, ahorita les voy a decir más o menos cuántos, más adelante, hace más de 700 parques durante el periodo en que ella trabajó en esos 40 años. Fueron 20 años en los que se recibió toda esta información en el municipio y se pudieron hacer estos parques. Y bueno, ahí les puse en letra chiquitita por si alguien lo quiere buscar un poco más a profundidad. En realidad, Mulder nunca ha sido reconocida por sus logros y tampoco aparece en los registros municipales, después de pues, muchos logros que tuvo específicamente para el municipio. Este fue el primer playground que aparece en Ámsterdam, justamente diseñado por ella. Tiene ese nombre muy raro, que hasta me da miedo pronunciarlo. Pero bueno, a partir de la gente empieza a reportar otros vacíos urbanos y a solicitar que el ayuntamiento haga estas intervenciones. Y así logran tener en la ciudad más de 700 playgrounds en 20 años de participación ciudadana, conocida en ese entonces como la gran democracia en acción urbana, ¿no? La gente lo solicitaba, en ese momento no había una intervención de participación en el diseño, solamente lo solicitaban y el ayuntamiento hacía estos parques.
Bien, otro de los factores que condicionan la forma, la aparición y la forma del playground es el uso del automóvil. Terminando la Segunda Guerra Mundial, 1945, a partir de 1950 hubo un boom en la transformación de nuestras ciudades, pero en favor del automóvil. Es decir, las primeras ciudades y los centros históricos, que todos seguramente recordamos algún centro histórico, pues son calles muy angostas, porque la gente se movía en carreta o se movía caminando, podías caminar en la calle. Pero a partir de la aparición muy fuerte de la manufactura y de la industria, más bien automotriz, entonces las ciudades tuvieron que cambiar y tuvieron que ajustarse y hacer calles un poco más amplias, banquetas más pequeñas, ¿no? Y cambiar un poco la traza urbana. Esto siempre pues en favor del automóvil. A partir de este momento, el niño pierde toda la posibilidad de continuar con el juego libre en las calles, ¿no? En ese entonces, pues podían reunirse entre los vecinos y el juego se daba de manera natural en las calles. Pero a partir de este momento, las calles dejan de ser seguras para los niños y entonces los espacios públicos, los parques infantiles o el playground, pues se convierten en una necesidad y poco a poco se convierte también en una política pública de equipamiento social. Los ayuntamientos reconocen la necesidad de tener espacios infantiles en donde los niños pudieran estar seguros, justamente para no tener que invertir en temas de seguridad. Era más fácil dar espacios específicos para que la gente juegue. Y así, dentro de esta corriente del urbanismo, pues todo se fue seccionando. Entonces estaba el espacio para la iglesia, el espacio para el juego, el espacio para el automóvil, el espacio para el peatón. Dejamos de coexistir todos y entonces nos separaron por tipologías, ¿no? En ese momento, pues el automóvil condicionaba. Un dato muy curioso, pero verídico, fue el baby boom. No sé si han escuchado de él, pero justamente también después de, en estos mismos años del boom del automóvil, viene el baby boom, que era un aumento en la natalidad infantil, ¿no? Es decir, las guerras en general en diferentes países siempre han dejado diferentes inquietudes en la mente de las comunidades. Específicamente en Estados Unidos y en América se da un aumento de la natalidad infantil. Las familias que antes tenían 2 o 3 hijos empiezan a tener 6, 7 hijos y de hecho se reconoce como estos 10 años del aumento muy fuerte de natalidad como los niños que cambiarían el mundo, los baby boom, ¿no? Bueno, pero esto también hizo que las políticas públicas se enfocaran a las necesidades de la población inmediata, que era en su mayoría primera infancia. Y en cómo hacemos entonces para que esta primera infancia tenga espacios apropiados. Por eso es que se empieza a invertir más recurso público en el diseño de nuestros parques infantiles. Muy importantes otros factores generales, pues son todos estos movimientos de los derechos civiles. Sí recordarán que también para las mismas épocas que les estoy hablando, después de 1950, pues viene un movimiento muy fuerte del feminismo, movimientos muy fuertes de derechos civiles, contra la esclavitud, muchísimos, ¿no? Y estos movimientos sociales tienen un impacto directo en las políticas públicas y en los recursos, cómo se dividen los recursos de la administración. También el tema de rescatar estos vacíos, pero ahora en contra del urbanismo moderno. Lo que les comentaba hace un rato, esta tipología de las calles, las manzanas, los vacíos, lo construido y lo no construido, y viene como un movimiento totalmente en contra de ese urbanismo que busca rescatar estos vacíos, como justamente lo estuvo haciendo Mulder 50 años atrás, ¿no? Y un elemento muy fuerte que es un apoyo para el tema de las políticas públicas en favor de la infancia, pues es que en 1959 se firma la Carta de los Derechos de los Niños, apoyado por las Naciones Unidas, y uno de los elementos principales y que apoya la creación de más parques infantiles es que el juego se denomina como un derecho universal, es decir, toda la infancia tiene como derecho el poder jugar, porque se reconoce que el juego tiene una vinculación directa con el desarrollo cognitivo de los niños y pues reconocen que eso era muy importante para seguir nuevamente condicionando a las siguientes generaciones, ¿no?
Y bueno, ahora les quiero hablar de una persona más que me parece que revolucionó mucho el tema, no solamente del playground, sino de cómo concebimos las áreas públicas en general, que implica también las calles, los patios de las escuelas, y es el psicopedagogo Francesco Tonucci. Bueno, él era psicopedagogo, pero también es considerado urbanista o diseñador urbano. Y trabajó directamente con la primera infancia en relación al tema de los espacios públicos. Muy interesante toda la aportación de Tonucci, sobre todo, bueno, es una persona que ahorita tiene 82 años, pero tenemos, creo, la maravilla y la oportunidad de todavía poder escucharlo en algunas entrevistas y sigue por ahí haciendo uno que otro artículo y publicando. Tonucci además es caricaturista y él empieza todo el movimiento en favor de la infancia haciendo justamente caricaturas que se publicaban. Él tenía una columna en un diario local y publicaba siempre estas caricaturas como la que se ve ahí en la imagen, en donde los niños habían desaparecido de la imagen de las ciudades, porque los niños ya no podían estar en la calle y ya no podían caminar libremente, ni podían ir solos al parque. Entonces los niños desaparecen, entonces quedan como un poco invisibilizados y él quería hacerlo muy evidente mediante esta serie de caricaturas que de alguna manera pues se convirtió, como dice ahí, convirtió el juego en una política social. Era fuertemente atacaba a las políticas públicas con las caricaturas que siempre publicaban. Y empieza a vincular todos los temas de las áreas infantiles pues con los derechos de los niños y también con el diseño urbano. Y aquí es donde hace todo un completo sentido. No podemos pensar en las áreas infantiles o en los parques si no pensamos en la ciudad, ¿no? La escala chica y la escala grande. Y no podemos pensar en cómo se construye la ciudad y la ciudadanía dentro de ella si no pensamos en la primera infancia, ¿no? Que mañana van a ser los que están dirigiendo las ciudades y que necesitan estos espacios para desarrollarse completamente. Tonucci fuertemente estaba en favor de que la ciudad, no solamente los parques, tenían que brindar a la infancia seguridad, autonomía, movilidad y sobre todo identidad con su medio. Y hace una fuerte crítica contra todos los elementos diseñados para los niños, pero que son totalmente globalizados, ¿no? Y que no tienen una identidad con su entorno inmediato. Es decir, parques que pudiesen estar en cualquier ciudad, para los niños sería lo mismo. No se sienten identificados con su espacio. También hacía muy fuertes declaraciones, siempre hablando de que pues, los niños eran este futuro y que tenía que tener la posibilidad de potenciar lo que ellos mejor saben hacer, que era este desarrollo cognitivo y de sus habilidades, y que tenía que ser desde la muy temprana edad. Tiene un libro muy famoso, seguro por ahí todos ya lo han revisado, pero si no, aquí está el nombre, se los dejo en la presentación y al rato les puedo compartir en el chat también un link. Lo pueden descargar en la red. La ciudad de los niños es el primer libro que revolucionó las ideas de la psicopedagogía vinculadas al diseño urbano. Es como un libro de tocador. Es muy interesante, plantea muchas ideas sociales vinculadas al espacio público y vinculadas a la infancia. Y bueno, después de todo esto que les he dicho, pues nos hace replantearnos un poco por qué nuestros playgrounds son como son. ¿Por qué tenemos las áreas infantiles que tenemos? ¿Será que son las que debemos tener? O como decimos por ahí, son las que pues nos tocaron, ¿no? Y a partir de esto, pues, ¿cómo es esa idea que tenemos de las áreas infantiles? Yo recuerdo mucho en los trabajos que hacemos desde la consultora, cuando le preguntamos a los niños por las áreas infantiles, pues generalmente ellos ya tienen una idea en su mente y en gran medida es porque el niño se imagina lo que tiene en su constructo imaginario. Es decir, yo me imagino un área de juegos como todas las áreas de juegos que he visto siempre. Y el niño te pedía una resbaladilla, un columpio, ¿no? Pero a lo mejor si el niño nunca había visto un tobogán o nunca había visto una pared escalar, pues difícilmente pudiese pedirte una, ¿no? Entonces ese constructo que tenemos del playground en gran medida
se debe a que estamos mirando que los parques infantiles tienen una tipología, es decir, son muy similares. Cuando pensamos en el parque, tenemos una idea muy clara de lo que el parque supuestamente debería de tener, sobre todo lo que debería de tener un área para niños. Y bueno, a partir de esto también pensar en estos 4 elementos que dejo aquí, que es la ciudad, la pedagogía, acabamos de hablar de ellos, cómo lo podemos vincular con participación y generar ciudadanía. Actualmente, como dice aquí, pues nuestra planificación urbana está dividida con estas tipologías de uso de suelo, ¿no? Es decir, nosotros cuando queremos mirar el mapa de una ciudad, tenemos una carta síntesis y vemos específicamente cómo la ciudad, si la vemos desde arriba, con colores, está perfectamente separada y diseñada para que las cosas funcionen según el cuadrito en donde se ubican. Es decir, este cuadrito es para equipamiento, y este es para vivienda, y este es para religión, y así. Y así se va dividiendo la ciudad. Ha sido una forma muy fácil de hacer urbanismo. Sin embargo, tenemos que empezar a transitar, a poder hacer diseño urbano y poder mirar a la ciudad en sus diferentes capas, en sus diferentes componentes, entenderla y entender que no todo puede ser blanco y negro, y que tendría que tener de algún modo en su planeación una vinculación directa con otros elementos que no podemos mirar en la ciudad, como por ejemplo todos los elementos sociales, que de alguna forma condicionan a la ciudad, ¿no? Pero no lo vemos expresado en un mapa. También tenemos actualmente muchos temas con el abastecimiento de espacio público, es decir, los parques aparecen en algunos lugares porque por normativa requerimos como gobierno dejar este espacio para parque y así garantizar el abasto del espacio público. Y a veces no están ubicados en los lugares más accesibles o en los lugares en donde realmente tenemos muchísimos niños o tenemos, no sé, gente específicamente de la tercera edad que va a utilizar el parque, ¿no? Y a veces generalmente están pues en los espacios residuales. Y está totalmente vinculado al siguiente punto, que dice que contamos ahora con estas normas para los nuevos desarrollos, este gran crecimiento que han tenido las ciudades en los últimos 30 años, pues ha hecho que los gobiernos tengan que rápidamente adaptarse y generar nuevas normas para los desarrollos, pero en la normativa el desarrollador termina obviamente siempre tratando de que las áreas que dona, las áreas para equipamiento, las áreas para espacios de áreas verdes o específicamente los parques, pues sea la menor posible. Y, como les decía hace un momento, a veces las áreas que nos quedan destinadas para los parques son áreas residuales, no son las que están de algún modo mejor ubicadas o conectadas dentro de un desarrollo. Por otro lado, también tenemos muchos espacios públicos que se generan a partir de promesas políticas o de algún proyecto de campaña, por ejemplo, o algún proyecto de administración. Esto también ha generado que se invierta mucho dinero en hacer grandes espacios públicos, por ejemplo, que solamente se inauguran y al poco tiempo tienen que cerrarse porque no se prevé cómo se van a administrar ni cómo se van a operar, ni cómo va a llegar la gente ahí. Nos hemos topado y hemos tenido oportunidad de trabajar desde la consultora en varias partes de México. Nos ha tocado incluso llegar a visitar parques que están pues en medio de carreteras, que son grandes inversiones, pero que finalmente la gente no tiene manera de llegar al parque. Entonces, no estamos garantizando que esos espacios realmente o esos recursos se estén utilizando realmente en la primera infancia, sino únicamente en los que van a poder tener acceso al espacio. No siempre son los más inclusivos, ¿no? Y por último, y no por eso menos importante, pues tenemos también toda esta nueva industria de los proveedores del equipamiento, que si nosotros hacemos una búsqueda muy rápido en internet, nos vamos a encontrar ahora muchísimos proveedores de equipamientos, digamos, de juegos, y vamos a ver que hay ciertas tipologías que se repiten, ¿no? Es decir, los materiales, los colores, incluso el hecho de tener ahora juegos temáticos, bueno, son parte de esta competencia dentro de la industria de los proveedores de equipamiento, que hace que pues los gobiernos en su necesidad de utilizar el recurso de la mejor manera, pues buscan el equipamiento más accesible
y generalmente terminamos usando el mismo tipo de equipamiento. Entonces, para los proveedores esto ha sido también difícil porque no pueden estar generando parques o espacios o equipamientos infantiles para cada uno de los parques. Como bien sabemos, en cualquier industria o en cualquier empresa, mientras más estandarizado esté el proceso, pues es más redituable. Sin embargo, en el tema de las áreas infantiles ha provocado que los juegos son muy similares de un espacio a otro. Y bueno, este es un concepto que actualmente se utiliza mucho en el diseño urbano, cuando hablamos de las ciudades y cuando hablamos sobre todo de globalización, y el concepto es la urbanalización. Es un concepto que acuña el geógrafo catalán Francesc Muñoz, y justamente se enfoca en que cuando habla de temas de urbanismo, piensa que el diseño actual de las ciudades no está enfocado a la urbanización, sino a la urbanalización, es decir, a transformaciones del paisaje que terminan siendo muy similares, aunque estén en diferentes partes del planeta. Habla, por ejemplo, de que muchos centros históricos, bueno, uno puede estar caminando en los centros históricos y a veces no podemos identificar claramente en qué ciudad estamos, porque muchos elementos se han tipificado, se van repitiendo y entonces la globalización aparece tan fuertemente que pues se van haciendo muy similares, ¿no? Y esto ha permeado también a nuestras áreas infantiles. Los lugares de ocio, como están catalogados ahora los parques, pues están estandarizados y tienen muchos programas que también están generalizados, ¿no? Es decir, nosotros en un parque esperamos, y ahí tiene todo el sentido hablar de cuál es nuestra idea del espacio público o del parque, pensamos que tiene que tener infantiles y que tiene que tener algunas actividades básicas de programación, como por ejemplo clases. Pero esto es tan estandarizado que puede suceder de la misma manera en cualquier parte del mundo, ¿no? Es decir, yo puedo tener un parque en Mérida, Yucatán, y ese parque está buscando sombra, resbaladeros, que los niños giren, que haya una explanada, y lo mismo vamos a encontrar en muchas partes de México, pero también lo mismo voy a encontrar en muchos otros países fuera de México, porque hay muchas ideas que ya son parte de esta globalización y que, pues como diseñadores, vamos repitiendo. Algo a lo que hace mucho hincapié es a que estos procesos de diseño, para no caer en esta urbanalización o lo que llama la homogenización del paisaje, pues tendrían que tener una base sólida de análisis para que los diseños respondan a los análisis previos y no sean, como actualmente decimos, y es un concepto que todos conocemos, que no sea un copy-paste de otro lugar que es muy exitoso o que se ve muy bien. Y todo esto, bueno, también podemos decir en resumen que la gestión y la operación de los parques actualmente, sobre todo cuando el gobierno tiene que dirigirlos todos, pues fomenta que el paisaje sea muy similar y pierde ese sentido de pertenencia para la comunidad. Me he topado también con muchos proyectos en donde la gente culpa al gobierno porque pues en nuestro país tenemos idea de que el gobierno es responsable de todo, de hacerlo y también de hacerlo bien, y si sale mal también es su culpa. Pero muchas veces al interior de gobierno, dentro de sus procesos, las mismas personas que trabajan en ello, y seguro habrá algún funcionario público escuchándonos hoy, también tienen muchas limitantes cuando tienen que hacer diseño. Incluso tienen que cumplir con algunos elementos mínimos para poder tener acceso a los recursos públicos. Y en muchas administraciones el recurso, cuando llega a un municipio, incluso llega etiquetado. Es decir, yo no puedo usar el recurso para lo que yo quiera, solo lo puedo usar para andadores, para juegos infantiles de tal proveedor y para basureros de tal proveedor y para árboles de tal forma. No puedo hacer algo que se salga de esos procesos o de esos estándares, porque están ya normados dentro de la administración pública. Entonces, esta misma operación o la forma en que se lleva a cabo incluso nuestra obra pública condiciona también el diseño. Y es por eso que cada vez más nuestras infantiles son más homogéneas y más similares. Y bien,
ya hablé un montón, pero entonces, ya viendo todos estos elementos y todos estos conceptos, ¿cómo hacemos entonces para rediseñar nuestras áreas infantiles? No podemos pensar en cómo cambiar el futuro si no le damos una mirada al pasado. Dicen por ahí que siempre seguimos repitiendo los mismos errores porque no hemos aprendido de nuestros errores pasados. Pero justamente cuando hablamos del playground, pues miramos al pasado y nos encontramos cosas muy buenas, ¿no? Nos encontramos estos elementos de ciudad y de pedagogía, de participación y de cómo se construye ciudadanía. Pero vemos que al pasar del tiempo, estos conceptos se han ido perdiendo. Cuando miramos al presente, encontramos también con que nuestra infancia ahora se está afrontando diferentes retos. Es una generación totalmente diferente. Además, los cambios pues son generacionales. Lo que sucedía en 1950 ya no es lo mismo que sucede el día de hoy. Entonces, las necesidades que tiene nuestra infancia son diferentes. Si por ahí vemos algunos datos, pues en el presente encontramos que los infantes representan entre el 15 y el 20% de la población de todas las ciudades de América Latina. Y si pensamos, por ejemplo, en los procesos de participación ciudadana, cuando vamos y le preguntamos a la gente, pues en la mayoría de los casos no preguntamos a los niños. Esto es un gran sesgo cuando adquirimos datos en la información, porque no le estamos preguntando a un grupo etario completito, pero además no le estamos preguntando al 20% de la población total. Uno de cada 15 infantes, además, se encuentra dentro del espectro autista, aparte de muchos otros síntomas o síndromes, ¿no? Pero específicamente el espectro autista al día de hoy se ha considerado como uno de los elementos, una de las causas por las que los niños no logran ese primer desarrollo en la primera infancia. En gran medida esto es porque no se detecta a temprana edad, sobre todo porque no hay elementos o herramientas que permitan detectarlo o que les impulsen a su desarrollo aunque no estén diagnosticados. También nos sucede que los padres somos los últimos en darnos cuenta, ¿no? Y pues por eso cada vez tenemos más niños que nacen dentro del espectro autista, pero las áreas infantiles pueden estar diseñadas para favorecer este desarrollo en la primera infancia, aun si nosotros no sabemos que el infante está dentro del espectro. En México, 1 de cada 20 infantes tiene sobrepeso. Y bueno, la epidemia de la obesidad en México es fuertísima, que además eso conlleva a otra que es la diabetes, pero específicamente en los niños, pues es una responsabilidad directa de nosotros los adultos, ¿no? No podemos ser responsables de todos los niños de los demás, cada quien es responsable de los suyos. Sin embargo, la forma en que diseñamos las áreas infantiles puede apoyar a mejorar este tema también. Y bueno, como les decía, en todas estas, tenemos esa gran oportunidad hoy de generar un apoyo mediante el diseño. Existen, por ejemplo, muchos juegos infantiles, equipamientos que están diseñados para diferentes tipos de trastornos, específicamente para todos los niños dentro del espectro autista o que padecen Asperger o TDAH o TDA. Ellos requieren una primera seguridad cuando se enfrentan a un espacio abierto en donde hay otros niños que no conozco. Así, los juegos infantiles que permiten que el infante se meta al juego y sienta una protección porque puede estar solo, pero que al mismo tiempo puede observar lo que los demás hacen, favorece a que ellos puedan jugar. El que ellos puedan jugar con otros niños también favorece a la inclusión. A veces pensamos que las áreas infantiles, cuando hay juegos que tienen rampa, pues son juegos inclusivos, porque entonces ya podemos tener a niños en silla de ruedas en un juego. Y nos encontramos un montón de parques donde tienen estos columpios especiales para las sillas de ruedas y realmente quienes menos lo usan son los niños en silla de ruedas, porque lo que menos quieren es subirse en su silla, donde están alejados de todo mundo, ¿no? Mientras una persona tiene que mover el juego. Los juegos que están diseñados realmente para ser inclusivos son aquellos en donde
un niño con cualquier discapacidad física puede jugar al mismo tiempo que otro. Estos mismos juegos que tienen rampas también están diseñados para que en algunos casos el niño pueda entrar al juego sin la silla. Y en muchos otros casos, lo que ha dado ha sido muy bueno en el diseño y se ha estado poco a poco introduciendo en los juegos en América Latina, son los parques musicales. Los parques musicales permiten que los niños puedan jugar al mismo tiempo que un niño sentado o parado pueda estar en un juego, porque evidentemente son a diferentes alturas, y que puedan hacer juegos en equipo. Y eso favorece mucho más la inclusión que tener juegos en donde el niño tiene que estar completamente aislado y solo. Y bueno, como algunas reflexiones para irle dando forma a esto. ¿Qué le queremos enseñar entonces a los niños a través del playground o de las áreas infantiles? Primero que nada, tendríamos que pensar que para enseñarles algo, tenemos que hacer un análisis para entender quién es la comunidad que lo va a usar. Si no los conozco, pues no puedo diseñar algo para ellos. Segundo, tenemos que poder fomentar la participación de todos los grupos que lo conforman. Una vez que los entendemos y que los invitamos a la participación, entonces podemos decir que tenemos las herramientas suficientes para diseñar en favor de esa comunidad en específico. ¿Qué ganamos entonces cuando los integramos a estos procesos participativos? Primero que nada, aprenden a ser miembros activos de la comunidad. Actualmente la participación ciudadana es todavía un concepto en construcción en México. Lamentablemente se ha confundido con un tema de validación ciudadana, pues la participación es otra cosa. La participación permite que todas las personas estén en el proceso completo y que realmente puedan generar insumos, datos para elaborar un proyecto, no solamente que validen si sí lo quieren o no lo quieren, o si sí les pareció o no les pareció. Bueno, hacer esto desde una temprana edad los hace darse cuenta que pueden participar de esta manera, que es su derecho, y se vuelven miembros activos. Generan un sentido de pertenencia y de identidad muy fuerte, puesto que estuvieron en todo un proceso y al final ven un producto realizarse del cual ellos fueron parte y donde ellos dieron sus ideas y fueron escuchados. Y aprenden a reconocer que hay una diversidad de ideas, ¿no? Que no puedo simplemente ponerme en los zapatos del otro y pensar como la otra persona, pero sí puedo entender que todas las personas piensan diferente y que no siempre tengo la razón. Y que a lo mejor no voy a ganar todas, pero que seguramente cuando dejo de ganar algunas, todos ganamos, ¿no? Porque estamos fomentando esa democracia en el espacio público. El impacto directo que esto tiene en los niños es que construye significado. Los niños pueden tener nuevos aprendizajes cuando les damos información que pueden vincular con su medio inmediato. En ese momento hay una construcción de aprendizaje, que digamos es constructivismo básico. Reafirman que su opinión es valiosa, no que es única y no que pueden imponerla, pero que todos pueden hablar, participar y que todos son valiosos. Cuando trabajan colaborativamente, pues favorecen la construcción del tejido social, porque se conocen, se reconocen y aprenden a dialogar y llegar a acuerdos. Y eso construye una comunidad y asegura el legado. El legado finalmente es esa permanencia de los espacios. Entonces, dicho todo esto, sí, para que podamos rediseñar el playground, tenemos que mirar directamente al análisis del sitio primero y a la participación y al involucramiento de la comunidad que vive en ese espacio en el diseño del playground. Tenemos que poder preguntarle a los expertos, y los expertos son los niños. Tenemos que entender cuáles son sus necesidades, qué es lo que quieren hacer, cómo quieren jugar y entender un poco el contexto social en el que viven para que las intervenciones puedan ser en favor de mejorar esas condiciones sociales. Y por último, me gustaría cerrar con una breve reflexión, o más bien una pregunta para que todos puedan reflexionar. ¿Cuál es la ciudad entonces que queremos para el mañana? A veces pensamos en estas nuevas teorías, la ciudad de los 15 minutos, queremos una ciudad
compacta, queremos una ciudad donde nos podamos mover en transportes sostenibles, bicicletas, queremos una ciudad donde todos estemos incluidos. Realmente la ciudad que queremos para mañana creo que es esa en donde todos podemos convivir en paz, ¿no? ¿Cómo podemos entonces rediseñar el playground para apoyar al desarrollo de nuestra ciudad? Yo diría, desde mi trinchera, primero pensando que el playground es un pedacito dentro de, digamos, es un puntito dentro de un gran mapa que es la ciudad. Pero si ese puntito se replica y de repente en una ciudad como Mérida tengo 700 puntitos, porque tengo más de 700 parques, y pienso en ellos como un solo elemento, bueno, creo que ya estamos pensando que el impacto en el parque tiene un impacto en toda la ciudad directamente. Trabajar en la escala chica tiene un gran impacto en la escala grande. También pensando que es imposible hacer nuevas propuestas de los playgrounds si no le preguntamos a los expertos, que son las comunidades y los niños. Tenemos que generar estas herramientas de participación que puedan estar a la mano de ellos, que ellos puedan comprender. Y por último, y no menos importante, tendríamos que poder repensar cómo generamos nuestras políticas públicas, cómo podemos hacer para que esos procesos burocráticos y esos procesos dentro de los municipios que son los encargados directamente de los parques barriales permitan la coparticipación de la ciudadanía. Es decir, que en algún momento nuestros municipios entiendan que necesitan el apoyo de los ciudadanos y que los ciudadanos también comprendan que necesitan apoyar a la autoridad. Y solamente con esta corresponsabilidad del espacio vamos a poder hacer más con los recursos que tenemos. Bueno, me gustaría dejarlo hasta aquí y me gustaría poder abrir el chat a sus comentarios y escuchar sus opiniones, sobre todo desde las diferentes trincheras en las que ustedes seguramente trabajan en temas de espacio público. Les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, María Isabel. Yo he tenido la oportunidad de estar en alguna de las intervenciones que has hecho con la comunidad y me parece algo muy valioso el ver cómo se pueden incorporar, ¿no?, a la creación de su espacio, sobre todo a esta actividad de sentirse escuchados, que muchas veces sabemos que no siempre es así, lo hemos comentado en otras ocasiones, y hay una barrera de desconfianza por la metodología que se ha llevado para la construcción y la creación de estos espacios. Entonces, el poder pensar y pues cambiar ese switch en nuestras mentes, de involucrar a la comunidad y que ellos sean parte de, pues, de la construcción, de la concepción, el respetar sus tradiciones, su cultura y la historia de su parque barrial, ¿no?, del espacio que vaya a ser intervenido, es muy importante, sobre todo porque genera esa apropiación del espacio, que pues ustedes saben que siempre estamos propiciando dentro de la NPR. Como Marisabel comentó, aquí en el espacio de chat o de preguntas y respuestas pueden dejar sus comentarios o sus preguntas si tienen alguna, y les recordamos que este webinar, junto con los demás del mes de los parques y los que mensualmente tenemos en la ANPR México, los pueden encontrar dentro de nuestra plataforma de Conexión ANPR y también los van a recibir a su correo ya que fueron registrados a este webinar. Tenemos aquí unos comentarios de felicitación por tu gran presentación, Marisabel, me uno a ellos. Tenemos Gracias. a personas de Estados Unidos conectadas, de Medellín, Colombia, de Zaragoza, España, para que puedan pues conocer todo el trabajo que hace Parques de México, para que puedan también pues llevar esta metodología a sus comunidades y poder agarrar pues estos conceptos y acomodarlos y contextualizarlos a sus recursos, a la naturaleza de sus espacios, de sus comunidades. A ver, mientras se animan las personas, Marisabel, creo que tienes una invitación muy especial que hacernos, justo por el contexto del Congreso Mundial de Parques. La consultora Parques de México va a estar participando en la Expo Parques, entonces no pueden perderse el poder pasar a su stand, conocer a Marisabel y que les cuente un poco de proyectos en los que ha trabajado y de lo que ustedes pueden hacer en sus ciudades. Y también hay una sorpresa muy especial que estamos preparando para ustedes. Marisabel. Muchas gracias, Victoria. Sí, bueno, me quedo con varias cosas, pero creo que hace un momento comentaste algo bien importante, ¿no? Como cuando trabajamos directamente con la comunidad,
La primera impresión es de gran desconfianza porque han habido ya muchos procesos y a lo mejor no han llegado a buen punto y esto ha generado también una desconfianza en la gente. Y eso lo único que quiere decir es que tenemos que hacerlo cada vez más y que tenemos que lograr normalizarlo. Así como hemos normalizado la violencia y hemos normalizado redes sociales, también sería interesantísimo poder normalizar estos procesos de participación y que la gente lo sintiera como un deber ser y no como una actividad que tienen que hacer y sea un pesar, ¿no? Y un gran ejemplo es justo esto que comentabas, el próximo 19 de noviembre, terminando el Congreso Mundial de Parques en Monterrey, vamos a tener la construcción de un parque barrial en 6 horas. Entonces, esta metodología, que no es una metodología que hayamos inventado, en realidad hay muchas consultoras que hacen esta metodología que nosotros hemos denominado construcción comunitaria. En Estados Unidos, por ejemplo, Kaboom ha hecho muchísimos parques bajo este esquema. En América Latina, Fundación Mi Parque en Chile, creo que hace como 200 parques al año, es una cosa impresionante. En México no hemos tenido tanto auge, pero ahí lo estamos intentando. Y consiste en trabajar muchos meses antes con comunidad, patrocinadores y gobierno para organizar un equipo de 200 voluntarios y conseguir la construcción de un parque barrial en 6 horas. En realidad el impacto mediático de las 6 horas del parque sirve mucho para toda la organización, nos permite conseguir todo el tema de patrocinios, que al final son un beneficio directo para la comunidad, pero el trabajo previo que se hace los meses anteriores son donde verdaderamente hay es muchísimo significado, muchísimo contenido, ¿no? Es difícil imaginar cómo pueda suceder un evento tan grande en 6 horas si no hay una gran organización atrás. Algo a lo que le damos muchísimo énfasis es a la participación ciudadana, los talleres que implementamos con la comunidad, pero sobre todo que estos talleres están muy enfocados a los resultados de un análisis previo, en donde podemos entender y mapear quiénes viven ahí, quiénes usan el parque, cómo lo usan, si tenemos algún grupo etario que predomina en la zona, niños, jóvenes, y entonces empezamos un trabajo con la comunidad que es largo y laborioso porque, como bien decía Victoria, pues no llegamos y la comunidad ya confía en nosotros. Hay que ir generando una relación de confianza para entender cuáles son los temas que a ellos les importan, qué es lo que ellos quieren transformar en el espacio físico, pero sobre todo cuáles son esos temas sociales de los que ellos mismos no pueden identificarlos y hablar de ellos, pero si nosotros los identificamos, podemos hacer elementos construidos en el parque que fomenten un beneficio social para esas cosas que no se pueden tocar, son intangibles, ¿no? Para este parque hemos hecho ya 4 talleres con comunidad, todavía nos faltan algunos más, y la comunidad se convierte en los líderes del voluntariado el día de la construcción. En esas 6 horas, pues se instalan juegos infantiles, equipamientos, mobiliario urbano, se siembran los árboles, se colocan basureros, bancas, etcétera. Todo se hace en un solo día. Estamos muy contentos y muy agradecidos porque la ANPR y la World Urban Parks nos han apoyado mucho para que este proyecto pudiera estar también dentro del programa del Congreso Mundial de Parques, sobre todo porque consideramos que el parque barrial, esa pequeñita escala, esos parques de 1,000, 2,000 metros cuadrados, replicados por 700 en cada ciudad, pueden hacer un gran cambio en la comunidad. Estamos totalmente convencidos de que trabajar fuertemente en la escala chica tiene un impacto en la escala grande. Y a pesar de que en la consultora pues hacemos muchos proyectos de escala grande, siempre buscamos al menos una vez al año o 2 veces tener estos proyectos de escala barrial y seguir construyendo, como decía Victoria, poco a poco esa confianza con la comunidad, con los procesos ciudadanos que llevamos. Así que pues no me queda más que invitarles si van a estar en el Congreso. El último día es viernes 18, entonces al día siguiente, sábado 19, la construcción empieza a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde las autoridades locales, gobierno y las autoridades de la World Urban Parks harán una entrega oficial a la comunidad del parque construido. Así que pues si pueden participar con nosotros,
los invitamos. Muchas gracias, Isabel. Solo para recalcar, este evento de construcción comunitaria va a ser el sábado 19 de noviembre. El comité organizador del Congreso va a proveer el transporte, entonces estará saliendo desde Cintermex a las 7 de la mañana para que a las 8 pues ya podamos estar listos para iniciar la construcción. El comité organizador del Congreso también va a estar ahí apoyando, las autoridades de la UP, todo el staff de Parques de México, y pues un gran equipo de voluntarios, pero sobre todo los mismos vecinos y vecinas de la comunidad que pues van a estar cuidando el parque y procurando que siga dentro y vigente, ¿no? Ser aprovechado. Siempre platicamos que puedes tener la mejor infraestructura, el mejor contenido, pero si no tienes comunidad, si no tienes todo y este gran círculo para que se arme de manera integral el parque, el espacio público, pues siempre va a haber un hueco que podemos ir mejorando como área de oportunidad. Entonces, de nuevo, el sábado 19, el transporte va por cuenta propia de la casa, entonces esperamos que puedan ir. Ropa cómoda, botella de agua y ahí pues mucha actitud para poder construir en 6 parques este espacio. Y como Isabel mencionó, no es solo llegar y construir, hay una metodología, hay trabajo previo desde hace meses para poder tener la organización, para escuchar a los vecinos, para poder ir creando los espacios más adecuados, respetando también pues la identidad del lugar. Tenemos aquí varias preguntas. La primera es de Nicolás, que menciona: ¿qué herramientas utilizan para relevar la necesidad de los distintos usuarios de la zona para poder ofrecer productos distintos y adaptados a sus necesidades? Si te refieres como a los diferentes grupos etarios, lo primero que hacemos es identificar en el análisis la población que vive. Buscamos tener un buffer primero de impacto de 400 metros y de ahí con los datos que tenemos al alcance, digamos, con herramientas del SIG o del GIS, podemos mapearlos, entender quiénes son, básicamente, en grupos etarios. Y lo primero que hacemos es un acercamiento con comunidad y planteamos una primera batería de herramientas. Estas herramientas tienen el enfoque para los que consideramos pueden ser los primeros en aproximarse al proyecto, ¿no? Es decir, si en la zona tenemos, ya sabemos que hay muchos niños, llegamos con herramientas específicas para niños. Si sabemos que hay muchos adultos mayores, también. Difícil es cuando llegamos al primer taller porque no sabemos quiénes van a llegar a la comunidad, no sabemos qué tan participativos son, no sabemos qué tanta confianza tienen o si han vivido estos procesos, ¿no? De diferente manera. Entonces llegamos con una batería de herramientas, digamos, para todas las edades, y es a partir del segundo taller que empezamos a personalizar todo. Todo esto acompañado de una campaña de comunicación, que tratamos de que este proceso sea lo más transparente posible, y entonces registrando a las personas que se van, pues, que van participando en los talleres, y les vamos comunicando resultados, ¿no? Y tratamos de que los resultados sean constantes. Es decir, si mi siguiente taller es dentro de 15 días o dentro de 3 semanas, yo no les mando un PDF de 10 hojas con los resultados del taller 1, sino que les voy mandando 2 comunicados a la semana y les voy seccionando la información para que ellos tengan oportunidad de reflexionar en cada cosa, de hacer preguntas, ¿no? Y le van dando un seguimiento. Entonces, la sensación de que el proceso es más largo, es completo, ¿no? Es decir, como que siempre se está trabajando en eso. Es una herramienta que nos ha funcionado mucho, ¿no? Que la comunicación sea muy seccionada. Y las herramientas, te digo, las vamos adaptando, depende mucho de los que lleguen al primer taller y así vamos generando nuevas. De esa forma, logramos que todos nos den insumos, ¿sale? Todas esas herramientas tienen que generar datos. Y esos datos se convierten después en el proyecto. Muchas gracias, Isabel. Tenemos, ya hoy estás muy popular, tenemos muchas preguntas y comentarios. Aquí hay un comentario de Norelena, antes que nada te felicita y menciona que cree que hay que ampliar el tema de los parques en la mentalidad de los niños y de las niñas como espacios de investigación empírica para que vayan entendiendo el mundo y tengan puntos de pensamiento crítico. Muchas gracias, Norelena. Claro que sí, totalmente coincido. A veces lo que no tenemos a la mano son los recursos, ¿no? Recursos me refiero económicos. A lo mejor sí tenemos las herramientas, sí tenemos las ganas, no siempre hay los recursos, pero creo que el reto aquí es entender que los parques son parte de todo este drama más grande que es la ciudad
y que muchos de estos elementos deberían estar vinculados incluso dentro de la política pública, ¿no? O sea, es decir, los elementos de primera infancia, los elementos de deportes, desarrollo social y etcétera, trabajan de manera aislada. Entonces, creo que un punto de partida sería entender que la gestión de los espacios públicos se tiene que centralizar en un elemento que coordine a todas las instancias que participan en el parque, ¿no? Para que entonces yo pueda generar actividades deportivas que tengan un enfoque social, pero que se construyan con participación ciudadana, ¿no? O sea, que haya una vinculación de todos ellos. De esa manera podríamos lograr que sobre todo los niños vayan entendiendo cómo sería la creación de un parque, y entonces cuando hay ese cambio generacional, al final ellos son los que van a estar dirigiendo más adelante el diseño de estas ciudades, ¿no? Totalmente, Isabel, pero como mencionas, tiene que ser un esfuerzo coordinado, más allá de ser aislados, que se vuelva un sistema, que se vuelvan Sí. engranes que van trabajando juntos para poder darles resultados al parque. Totalmente. Tenemos aquí dos preguntas de José Jandil Peralta. Primero, de nuevo te felicita, y la pregunta Gracias. es, ¿qué actividades de juego se han mantenido o se mantienen constante en el desarrollo de los niños? Ya que, como es evidente, la era digital es una etapa muy abrumadora de estímulos distintos en los niños y jóvenes. Y la segunda pregunta es, ¿los niños también participan o son testigos de la etapa de construcción del concepto que mencionaste? Dos preguntas interesantísimas. Te voy a contestar la segunda porque es más rápido. Los niños no están presentes en la construcción por un tema de seguridad y porque lo que queremos es que los papás puedan estar muy tranquilos de que los niños están seguros en otro lugar y ellos puedan trabajar. A los niños de la comunidad con los que hemos estado trabajando, los convocamos al día. Ellos tienen un taller especial para niños que tiene actividades en relación a la apropiación del parque, a la apropiación del espacio público, y tienen algunas otras actividades, digo, porque son 6 horas. Al final los niños construyen, de hecho, simbólicamente el listón, que es pues como cuando cortamos el listón, ¿no? Y hacemos esta entrega oficial. Entonces, digamos, los niños llegan a ver el parque a las 7:30 de la mañana antes de entrar a su taller y pues lo ven en las condiciones actuales. Cuando los niños llegan a las 2 de la tarde y ven el parque listo, no te lo puedo explicar. Es una energía tan bonita ver a los niños agradecidos y felices de ver. Solamente el hecho de ver colores y ver elementos nuevos para un niño ya es como sorpresa, ¿no? Entonces los niños reciben de parte de la comunidad de este parque. Esta es la pieza clave, ¿no? Se la estamos entregando a los niños, no a los papás, para que los niños sean los que desde niños lo estén cuidando y entonces se esté convirtiendo en este legado. Y los niños al final tratamos incluso cuando se hace la inauguración que tengan un espacio donde puedan ellos dejar alguna expresión artística de participación. Generalmente logramos que pongan sus manitas en algún lugar, sus nombres, ¿no? Y con esto sientan todavía más la apropiación. Entonces, sí, no están en el evento, pero hay un taller espejo para ellos y se incorporan en el momento de la inauguración. Perdón, ¿y la primera pregunta? Te la repito. Sí, Bueno, Isabel, antes de contestar la primera pregunta, ellos también participan en las actividades previas Sí. a la construcción. Sí, totalmente. Ellos están presentes en los talleres, tratamos de que haya actividades para ellos. De hecho, específicamente en esta actividad, en este parque, ellos pudieron hacer una actividad de vinculación de su imaginario con su emoción para entender cuáles son las actividades o los juegos que hoy realizan en el parque y una actividad aspiracional de cuáles son las actividades que les gustaría realizar en el parque. Y a partir de eso, los diseñadores seleccionaron el equipamiento, ¿no? O sea, es decir, el niño no me puede decir, quisiera tener un equipamiento tipo avión, o sea, el niño no se va a imaginar esas cosas. Es tarea del diseñador entender lo que el niño quiere. Entonces es como preguntarle cosas relacionadas al diseño. Entonces, cuando nos hablan de las actividades y las cosas que quieren hacer, el niño dice, quiero girar, quiero escalar, quiero, ¿no? Entonces, en base a esas actividades, nosotros diseñamos. Entonces, a ellos les presentamos los juegos que se seleccionaron para el área. En ese momento les hacemos énfasis de, ustedes querían esta actividad, la pueden hacer con este juego, ¿no?
ustedes querían esta otra actividad, la pueden hacer con este equipamiento. Pero sí participan en todo el proceso. Seleccionan incluso los colores que les gustaría. Hacemos una muestra de colores y con esos entendemos pues cuáles son los colores que más le gusta a la comunidad y cuáles son los que más le gustan a los niños para entender cómo pues darle prioridad a esos colores en el área infantil. Muchas gracias. La primera pregunta fue, ¿qué actividades de juego se han mantenido o se mantienen constante en el desarrollo de los niños y las niñas? Es verdad. Y me encanta la pregunta porque justamente si nos fijamos en cómo los niños jugaban, cuando hablábamos en la presentación, pues los niños jugaban de manera muy libre. Los niños jugaban rondas, digo, o sea, a mí me tocó. Yo jugaba las rondas, jugaba el pesca-pesca, ¿no? Y jugábamos libremente y encontrábamos elementos que nos permitían jugar, pero no había como tal equipamientos específicos para el juego. Entonces, el juego libre es el que se ha mantenido durante todo este tiempo, porque además del juego libre es el que permite esa conexión neuronal, ¿no? Y hace que el niño genere conocimiento nuevo, tenga retos, tenga logros, ¿no? Y los equipamientos que han tenido el día de hoy más aceptación dentro de las áreas infantiles son los que ahora la industria de proveedores le llama los juegos de reto, ¿no? Es decir, los juegos donde el niño puede escalar, donde es difícil, donde tiene 2 o 3 opciones, ¿no? Estos que le permiten un poco explorar o generar recorridos o circuitos, ¿no? Esto es una tendencia muy fuerte. Es una tendencia que tiene un poco más de 50 años y empieza en arquitectura cuando las áreas infantiles empiezan a diseñar a partir del paisaje. Entonces, habían como subidas y bajadas, ¿no? Y entonces el niño está escalando, pero no sabe lo que hay del otro lado y es como el juego libre. Es lo que se ha mantenido, es lo que los niños deberían de tener en todas las áreas infantiles. A lo mejor eso ellos no lo van a pedir de esa manera, ¿no? Quiero juego libre, pero deberíamos tratar de enfocar las áreas a que los niños puedan jugar con mayor libertad y a su desarrollo psicomotriz, sobre todo en las áreas para niños más pequeños, de 0 a 5 años. A veces estamos cuidando tanto a los niños que el equipamiento está muy enfocado a que el niño esté muy seguro en el equipamiento. Y lo que necesitamos es que el niño explore, que el niño aprenda de propiocepción, o sea, la relación de mis neuronas con las partes de mi cuerpo y lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer y lograr retos, y eso hace que favorezca su estima, ¿no? Entonces, deberíamos tratar de fomentar ese juego libre, incluyendo algunos elementos de juego que no necesariamente sean esos equipamientos, ¿no? Que ya están estandarizados, sino tener otros elementos que lo complementan. Muchas gracias, Isabel. Aquí tenemos más preguntas. ¿Cómo lograron, creo que esto es muy importante, cómo lograron esa plataforma de coparticipación para poder contar con el apoyo de la comunidad a la hora de pensar estos espacios? Y voy a unir esta con otra que nos pregunta Nicolás Arroyo de cómo podemos ayudar desde los fabricantes de playgrounds en el proceso. Perdón si por ahí era un fabricante de playground y dice algo que no favorezca. Yo creo que los fabricantes son los que más pueden apoyar el día de hoy. Creo que así como el diseño de los parques ahora va de la mano de la participación ciudadana, sería muy interesante que abrieran el diseño a lo que dicen los niños, que pudiéramos volver a vincular, como decía al principio de la presentación, elementos de equipamiento que le den un aprendizaje más que un ocio, ¿no? Actualmente las áreas infantiles se denominan áreas de ocio dentro de nuestro catálogo de tipologías de espacios. Antes no, las áreas infantiles eran áreas de aprendizaje y siempre han sido así. El niño solamente aprende así, aprende jugando y ya no les permitimos explorar. Mientras los juegos infantiles sean cada vez más temáticos, estamos recortando sus posibilidades, ¿no? Es decir, si yo le pongo a un niño, yo entiendo a un niño que dice, yo quiero que me pongan el barco pirata, ¿no? Quiero el juego del barco pirata, porque yo ya lo vi en otro parque, ¿no? Pero si yo
niña llego al parque y yo no quiero jugar a los piratas, entonces yo ya no puedo participar en el juego. Entonces yo tengo que inventar qué hago abajo del juego pirata porque yo no quiero participar de ese juego. Entonces tenemos que permitir que nuestros equipamientos no solamente se usen de manera temática, sino que sean mucho más libres. Los denominados juegos reto deberían ser todos los juegos, ¿no? Es decir, si yo tengo una resbaladilla, probablemente puedo subir por una escalera, pero a lo mejor también podría subir escalando. O sea, no habría tanta necesidad de dividirlos, por un lado. Por otro lado, ha sido mucho más fácil tener elementos estandarizados que se taquetean o se cuelan en el suelo, pero eso a mí no me permite jugar con la tipología o la topografía de los terrenos. Entonces, generalmente tenemos áreas infantiles que están totalmente planas porque es mucho más sencillo hacer esta instalación del equipamiento. Entonces, también tener como esa flexibilidad de que los equipamientos, a pesar de que están estandarizados para su producción, pudieran acoplarse a diferentes formas de paisaje. O a lo mejor tener equipamientos específicos para zonas con dunas y que esto pueda generar túneles, ¿no? Que no necesariamente son el equipamiento que se compra, pero que sí fomenta más movimiento dentro del área infantil. Y me dijiste una pregunta más, ¿verdad? Sí, era cómo podemos lograr esta plataforma de coparticipación. La corresponsabilidad. Sí. Sí. En los procesos de construcción comunitaria sucede de las maneras. Generalmente la comunidad hace una petición del espacio, es decir, ya hay una comunidad interesada. Puede ser que sea solo una persona, una familia, ¿no? O puede ser que sean 2 o 3 personas que se unieron y que hicieron esta solicitud. Ese es un muy buen punto de partida porque empezamos a trabajar directamente con ellos y ya con ellos nos vinculamos con el resto de la comunidad. En otras ocasiones ha sucedido que los proyectos son abanderados directamente por gobierno. Y entonces, digamos ahí nuestro primer cliente y a quien tenemos que sacarle primero toda la información es a gobierno. Y tenemos que empezar por construir comunidad con gobierno para poder irnos a la comunidad que está habitando en el parque, ¿no? Y entonces llevar a los diferentes actores a la comunidad. La coparticipación se va a dar en función de que en el proceso todos estén incluidos. O sea, es decir, todo el proceso no es la coparticipación. Generalmente se da en el momento en que esto se inaugura. Entonces empieza una verdadera coparticipación, ciudadanía con gobierno. Es decir, gobierno a lo mejor puede dar un mantenimiento general al espacio porque pues hay servicios y jardines que le da servicio a la poda de árboles y etcétera, pero a lo mejor si yo estoy viendo que el juego necesita una apretada de tornillo, pues a lo mejor no voy a esperar a que en 3 años hagan una renovación del parque, a lo mejor eso yo lo puedo hacer. Y eso lo voy a hacer en medida que yo sienta que el parque es mío y que no es responsabilidad solamente de gobierno, ¿no? Es decir, esta corresponsabilidad es como el punto de partida para la operación del parque y el mantenimiento, más que para el diseño del parque, ¿no? Dentro del diseño está más enfocado a la participación. Y cuando se inaugura y se entrega, entonces sí, vienen los vínculos. Para mí es importante decir que el gobierno tiene que ser un cómplice en este proceso, ¿no? O sea, eso no se puede lograr sin los gobiernos locales, porque para empezar la tierra es de la ciudad y el gobierno local es el encargado de administrar la tierra de la ciudad. Y lo dije bien, la tierra no es del gobierno, la tierra es de la ciudad, o sea, de los ciudadanos. Y los impuestos de los ciudadanos le pagan un sueldo a los funcionarios públicos para administrar nuestros espacios, o sea, los espacios de la ciudad, ¿no? Entonces, en medida que entendemos eso y que el ciudadano entiende que hay un límite también de recursos y que no todo lo puede hacer el gobierno local, entonces puede proveer un poquito más, ¿no? Entonces, cuando empieza esta comunicación, como es como una asociación permanente de palabras. Entonces, la hemos podido lograr a partir, primero, como te decía, de hacer una evangelización muy fuerte, directo con las autoridades para que ellos también lo comprendan, se vuelvan cómplices del proceso y en la mayoría de los casos, sobre todo en los procesos de construcción comunitaria, las instancias de gobierno que se involucran quieren participar en los talleres y quieren estar presentes y no quieren quedarse a un lado, porque al final, pues ellos han hecho los parques toda su vida en las ciudades y pues cómo va a venir una persona de fuera a hacerles y que a la gente le guste más que los otros, ¿no? Entonces, está padre porque al final
si los mismos funcionarios públicos se dan cuenta que esto es algo que es una energía que se devuelve cuando la comunidad lo agradece y cuando la comunidad participa, entonces incluso se sienten más a gusto haciendo su labor de funcionarios públicos, ¿no? Así que así se ha dado a partir de que tenemos una muy buena gestión con gobierno y también a partir de que podemos darle su lugar a cada quien como corresponde, ¿no? Los gobiernos municipales tienen toda la autoridad para estar presentes en temas de diseño, de participación, de construcción, y tienen que llevar las riendas de esto porque ellos son los administradores de esta tierra. Pero por otro lado, también están los patrocinadores, es decir, empresas o personas altruistas que quieran participar. No tenemos mucho de eso en México, en otros países sí, pero sobre todo sí empresas que estén buscando alguna presencia de marca, algún tema de voluntariado, algún tema social que tengan y que en vez de invertir estos recursos, por ejemplo, en publicidad, pues lo pueden invertir en capital social, que es en algún parque porque pues tienen a la empresa muy cerca y los reconocen en la colonia o algo así. Entonces, hay un trabajo muy fuerte detrás por parte de la consultora de hacer como este scouting, ¿no? O sea, entender quiénes son todos los actores involucrados, o sea, con cuáles contamos y después hacer un acercamiento con cada uno. Y así generamos como ese equipo de trabajo. Creo que mencionaste algo muy clave, Isabel, que es el espacio de la ciudad, para la ciudad, y que estamos intentando que también sea por la ciudad. Sí. Sí, generalmente decimos, bueno, es que este es un espacio de gobierno. Pues realmente no, el espacio es de la ciudad, gobierno es el administrador, ¿no? Y hay que verlo de esa manera, ¿no? Claro. Bueno, ya nos pasamos un poco mucho del tiempo que tenemos para el webinar, pero creo que ha sido muy valioso poder escuchar este nuevo paradigma, ¿no? De cómo intervenir los playgrounds o estos espacios para los niños y las niñas y poder seguir cambiando, ¿no? Involucrarlos. Voy a cerrar con una pregunta más que creo que es muy importante, pero te pido, Isabel, por favor, que compartas el último slide de tu presentación para que las personas que quieran contactarte, que quieran saber más de lo que hace Parques de México o cómo se puede involucrar para que puedan tal vez adaptar ciertas herramientas en las comunidades, en los parques barriales o parques grandes y espacios públicos que ustedes tengan, pues puedan. Aquí está su correo de Marisabel, también la pueden encontrar en LinkedIn y pues Parques de México está en las redes sociales. Bueno, la pregunta es de Jorge Vázquez. ¿Qué puedes decirnos acerca de los desafíos de planificación y diseño para crear parques infantiles que simultáneamente también sean accesibles y disfrutables para los niños, pero también para sus acompañantes, adultos mayores y pues otros grupos? Buenísima pregunta, y agradezco mucho que se toque el tema. Afortunadamente, justo este año tuve oportunidad de participar en un curso directamente con la Urban 95 Academy, que es toda esta visión le llaman la visión de los 95 centímetros, ¿no? Es decir, ¿cuál es la visión de un infante de 0 a 5 años que mide cuando mucho 95 centímetros, ¿no? Y cómo mira las cosas. Pero no cómo las mira físicamente, sino cómo mira las diferentes cosas que suceden en el espacio. Y que al mismo tiempo tiene que estar acompañado de alguien, de un adulto, porque muchas veces lo necesitan, ¿no? No son totalmente autónomos. Necesitan estar en una carriola, necesitan asistencia para moverse, todavía son muy pequeños. ¿Y cómo hacemos que estas dos visiones compaginen en el espacio público? Puntos muy importantes de la visión de los 95 centímetros es que generalmente diseñamos, por ejemplo, mobiliario estandarizado. Me voy a volver a la presentación, ¿no? O sea, todo está estandarizado en los elementos que hacemos. Preguntaban por ahí, ¿cómo podemos hacer desde los que diseñamos equipamiento? Bueno, tratamos nosotros que en los playgrounds, en estas áreas infantiles, exista mobiliario para que los cuidadores estén presentes al momento del juego, pero también que haya mobiliario para los niños. Es muy desagradable, y lo digo personalmente, yo que soy una persona yucateca de menos de 1,60, sentarte en una banca donde los pies no llegan al piso. O sea, llega un momento en que te sientes muy incómodo. Y lo mismo le pasa a un niño que no puede
reclinar la espalda en una banca porque no llega, ¿no? O no puede sentarse libremente y necesita que un adulto lo suba. No le estamos permitiendo al niño ser autónomo. Montessori, por ejemplo, en la filosofía Montessori, me vuelvo a la pedagogía, se busca que los niños sean autónomos desde temprana edad. De hecho, se les pide a los padres Montessori que a los niños no les pongan camas completas, sino solo les dejen un colchón en el piso, para que el niño pueda subirse solo a la cama en el momento que decida dormir. Y elementos como esos muy básicos, ¿no? Entonces, estamos diseñando elementos que no permiten que el niño lo use solo, sino que necesita asistencia del adulto. Esto por un lado. Por el otro lado, no le damos el espacio a los cuidadores para estar en las áreas infantiles. En algunos casos, por ejemplo, he visto muchas áreas infantiles que están totalmente cercadas para protección del niño. Pero yo como mamá me he sentido tan incómoda en esos espacios porque si tu hija está colgada del pasamanos y se va a caer, pues para que tú des toda la vuelta y te metas al área infantil y llegues, pues está difícil, ¿no? El niño ya se cayó en lo que tú llegaste. Entonces, no le estamos dando la oportunidad a los padres de jugar con los niños, porque solo les damos equipamientos que son para niños, ¿no? Y les decimos, bueno, en este tú no te puedes subir porque pesas mucho, porque eres un adulto y es solo para niños. Entonces, no hemos fomentado que hayan equipamientos donde ambos puedan jugar. Eso es número uno, ¿no? Entonces, ¿qué tratamos nosotros desde la consultora de hacer en los espacios? Primero, que hayan equipamientos específicos para niños de 0 a 5 años, separados de los equipamientos para niños de 6 en adelante. Eso como primer punto. Como segundo punto, que el mobiliario esté incluido dentro de las áreas infantiles, ¿no? Es decir, que los adultos puedan entrar a las áreas y poder esperar o participar. Y por otro lado, que hayan elementos donde los adultos pueden jugar con los niños, ¿no? Y tener elementos, sobre todo mobiliario, para que los niños puedan estar más tiempo en el espacio, sentirse más cómodos, ¿no? Esos son como elementos básicos. Otro elemento importante para las áreas de infantiles con cuidadores es que los espacios, por ejemplo, estén sombreados, ¿no? O que podamos poner esos espacios en lugares ya sea arbolados o con zonas de mallasombras. Y por otro lado, la permeabilidad visual, ¿no? Que el cuidador pueda tener siempre un contacto con el niño de lo que está sucediendo, ¿no? Sin que esto tenga que terminar en una deforestación de un área infantil, ¿no? O sea, pero sí que haya un cuidado con el tipo de vegetación que hay en el espacio para no generar espacios donde, puntos ciegos, ¿no? Donde yo ya no puedo ver al niño, porque eso genera mucha inseguridad en el cuidador y eso hace que permanezcan menos tiempo en el espacio. Y lo que queremos en las áreas infantiles es que queden más tiempo. Entonces, bueno, por ahí son algunos de los elementos que la Urban 95 fuertemente está compartiendo alrededor del mundo. Temas de participación, de preguntarles a los niños. Hay un tema en particular del que siempre hablan, que es el tema ambiental. Vamos a fomentar estas áreas para niños y sus cuidadores en mayor medida si son áreas que tienen valor ambiental, donde no hay contaminación auditiva o donde no hay contaminación del aire, que también son políticas que cuidan mucho. Y bueno, que los equipamientos, a pesar de que sean específicamente para ellos, también haya ese complemento, como hablábamos hace un rato, de espacios donde ambos puedan jugar, donde ambos sean libres y puedan convivir en el mismo sitio. Y bueno, creo que hasta aquí a lo mejor en tiempo hemos llegado. Agradezco muchísimo todas las preguntas y el interés, sobre todo por el tema. Creo que cada vez va creciendo más esta comunidad, en gran medida gracias a la vinculación que ha hecho la ANPR México. Le agradezco muchísimo. Y bueno, dejo ahí mi correo y en las redes lo pueden encontrar fácilmente como Parques de México. También si quieren ver un poco cómo va a ser el evento de la construcción comunitaria, si entran a la página de YouTube de Parques de México, van a encontrar varios videos de parques que hemos hecho con esta metodología. Así se llaman, construcción comunitaria, así se llaman los videos. Y ahí van a poder ver varios como de cómo es al final, ¿no? Cómo hablábamos de este impacto que tiene a nivel mediático, ¿no? O sea, cómo a las autoridades y a las marcas también les funciona luego lo que sucede en esta presencia que tienen en el momento de la construcción. Y eso nos ayuda a nosotros también pues a generar más recursos que finalmente son un beneficio para la comunidad. Y bueno, pues agradezco muchísimo todo este tiempo y Victoria,
muchísimo también por todos los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marisabel, por compartir un poquito acerca de la historia, los antecedentes. Si no conocemos lo que ha pasado y cómo hemos llegado a donde estamos, pues no podemos tratar de no replicarlo, ¿no? O aprender de ello y ver nuestras áreas de oportunidad. Entonces, muchas gracias por todo el contenido. De nuevo, les recuerdo que si entraron tarde o están interesados y quieren volver a ver el webinar y utilizar la presentación como material de consulta, lo pueden encontrar dentro de Conexión a NPR. Tenemos la sección de webinar, tenemos la sección de blog donde también va a estar y la sección de, por supuesto, el mes de los parques y biblioteca digital. Así que ahí pueden descargar todo el material. Marisabel ya compartió aquí también su contacto. Por favor, si tienen alguna duda, si quieren saber del tema, si quieren vincular con la consultora para poder tener alguna oportunidad de intervención en algún espacio que ustedes tengan en su ciudad, no duden en hacerlo. Y pues este ya es el último webinar del mes de los parques. Nos quedan unos días más, así que no se pierdan del contenido que tenemos preparados para ustedes. Recuerden que, como siempre les decimos, octubre es el mes de los parques, pero los parques deben estar activos en todos los días del año y en todos los meses a través de convocatorias, de actividades, de participación comunitaria y de cómo podemos ir involucrando a la comunidad en todo lo que sucede en el parque sin importar pues tal vez el público, el poder ver todo esto. Recuerden, si tienen alguna duda, la NPR está aquí para ayudarles y pues tienen todos los recursos al alcance de sus manos. Esta quinta edición fue muy buena. Tenemos más de 20 organizaciones que se unieron. Tenemos también más de 15 países que se unieron de toda Latinoamérica. También se unió España. Entonces, les agradecemos una vez más su participación en este gran evento. Todos los años, pues estamos muy emocionados, todo el equipo de la NPR, por poder comenzar esta celebración, comenzar este evento. Y de nuevo, muchas gracias porque desde agosto ya nos están enviando correos preguntando qué vamos a hacer en octubre. Entonces esto tiene que seguir así, tenemos que seguir uniendo lazos, haciendo más grande la comunidad y poder ayudarnos unos a los otros. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el Congreso Mundial de Parques Urbanos ya en 15 días, me parece. Recuerden que si quieren participar en el evento de construcción comunitaria que Isabel nos comentó, se pueden registrar entrando a la página del Congreso en la sección de programa. Añadimos un día extra el sábado 19 de noviembre y ahí está la liga para que se registren. Nos va a encantar poder verles ahí, que puedan participar y, como Isabel mencionaba, el poder sentir la energía y poder ver de manera más tangible todo lo que hacemos tras bambalinas. Así que nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias y hasta el siguiente webinar. Hasta luego. Gracias.